página y este mapa actualiza la realidad del virus en el mundo. Pero conversemos entonces con la directora de epidemiología del Ministerio de Salud, Gladys Guerrero, que nos acompaña. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, soy epidemióloga de la Caja de Seguro Social. Gracias por acompañarnos. En este caso, escuchaba a la ministra, doctora, que decía que de la fase de contención se pasa ahora a la fase de mitigación. ¿Cuál va a ser el gran reto, no solamente de las autoridades, nosotros los panameños, de todos los que vivimos en este país a partir de este momento? ¿Cuál es ese gran reto? Realmente tenemos un solo caso que es un caso que le llamamos nosotros importado porque su infección, el desarrollo de su infección fue por un contacto que tuvo en otro país. Nosotros en este momento debemos tratar de no dejar la contención todavía. La contención nos va a permitir a nosotros de una u otra manera tratar de captar muy oportunamente casos, aislarlos y manejarlo. Es interrumpir la cadena de transmisión de todo caso, y una manera de interrumpirlo es aislarlo y que cumpla con las medidas. Aislarlo ya sea en una instalación de salud, un hospital, o que el aislamiento lo haga en su casa. A muchos les llamó la atención eso, que la señora, el primer caso, fue enviado a su hogar y muchos dicen, ¿pero por qué razón? Era un caso sospechoso y así ha habido muchos, así ha habido mucho como este caso. La señora estaba estable, no tenía un criterio clínico que pudiera decir, hay que hospitalizarla porque su condición lo amerita. Usted es epidemióloga, explíquenos esto, porque hay mucha ignorancia y nos sumamos a la ignorancia porque no somos especialistas en la materia. Y en esto hay que entender cómo se da el proceso de transmisión de este virus, porque mucha gente dice, bueno, pero es que hay que ver a toda la gente en el aeropuerto, hay que cerrar el aeropuerto, hay que cerrar el avión. O sea, todas las personas en el avión estuvieron expuestas al virus. Es más, en redes inclusive hay una persona que dice que vino en ese vuelo de España. ¿Esa persona está en riesgo o no? Cuéntenos ese proceso, claro, y descríbanos cómo funciona eso. ¿Qué viene ahora después de este primer caso confirmado? Toca empezar la investigación, hacer la coordinación con la línea aérea, poder conocer los pasajeros que estaban, en qué asiento estaba la paciente, y empezar a buscar todos estos contactos, sean los panameños, para que den la línea de los nombres de quienes eran, o los que ingresaron al país aunque no sean panameños, e igualmente con los que estaban en tránsito y seguían hacia otros países. Igualmente se establece la comunicación. El Reglamento Sanitario Internacional lo establece y es muy claro. Los ministerios, ahora el Ministerio de Panamá le corresponde con los ministerios de los países de los que se encuentren viajeros, notificarles. O sea, esas personas que venían en ese avión de España, que pasan a ser contactos. Pasan a ser contactos de ese caso. Entonces, o sea, debiesen comunicarse entonces. Se les debe de comunicar para que sepan. Y si no se comunica el ministerio, que ellos llamen, hay una línea de ayuda. Claro, hay la línea es la 169 que está establecida. Si 169, gratuita. Sí, es un call center. Si alguna de las personas que estaba en ese viaje quiere consultar, descartar, que llame, porque hay que darles recomendaciones de una u otra manera porque se convierten en contacto. Entonces hay que buscarlo a los de aquí que ingresaron al país, y igualmente hay que notificar a los otros países que tienen viajeros que estaban en el vuelo del caso puntualmente confirmado. En el caso de la señora de 40 años, muchos dicen, bueno, ella se acercó al complejo hospitalario un lunes, que es donde mayor cantidad de pacientes está en sus citas médicas día a día, y cuántas personas pudieron haber estado en contactos. La forma de transmisión, doctora, porque para no entrar en muchos dicen, tienen que tener 1 metro o menos del metro de distancia con la persona contagiada para uno contagiarse. Esa forma de contagiarse, ¿cuál es? El tocado. Y veía usted unas imágenes, la gente anoche estaba histérica comprando en los supermercados. Sí. ¿Qué trae eso consigo? Eso es importante, y yo creo que es algo que se debe de tener claro y que se ha estado repitiendo en estos 2 meses. La transmisión es por gotas y por contacto. ¿Qué significa gota? Es que la transmisión es respiratoria, puede ser por gotas o puede ser aérea. Por gotas, ¿qué significa? Que el peso que tiene este virus no permite que
con las gotas de saliva se mantengan suspendidas en el aire, sino que ellas caen, contaminan superficie, no tienden a viajar más de 1 metro, que es la diferencia cuando sí es por transmisión aérea, que se mantienen suspendidas y que grandes corrientes pueden trasladarla, que pues el riesgo es diferente, las medidas son diferentes. En este momento es por gotas. Ellas no viajan generalmente más de 1 metro, ellas caen, contaminan superficie. ¿Esa superficie de cuánto podría ser? Generalmente, ya te digo, si yo toso, estornudo y no utilizo la etiqueta de tos, la higiene respiratoria, de taparme la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, el riesgo es que se disperse. O sea, si yo utilizo la etiqueta de tos, o sea, yo evito esa gran dispersión hasta 1 metro. Entonces, por eso es la importancia y que hemos insistido que la limpieza de superficies se debe de realizar. Que cuando tú toses o estornudas te tapes la boca, la nariz, o si no utilices el ángulo interno del antebrazo y después de eso te laves las manos o utilices alcohol gel. La transmisión del virus en el aire, ¿cómo ocurre? Porque ya de por sí la lista de personas que ayer fueron al complejo hospitalario, un lunes, porque los lunes son los días más complicados del complejo, ¿cómo funciona? Porque mucha gente dice, bueno, yo estuve en el complejo ayer casualmente, cuando se dio la recepción del caso, había mucha gente alrededor. De una u otra manera, si la paciente en un momento dado, para que haya la transmisión y haya el contacto con superficies o con personas, tú tienes que estar tosiendo, tienes que estar estornudando. La paciente, de hecho, dice que presentaba tos y fiebre cuando se presentó cuando llegó. O sea, la investigación de qué sucedió en el complejo nos toca hoy ver el recorrido de la paciente, dónde estuvo. Sin embargo, yo sí creo que es importante aclararle que desde el momento en que la paciente hace contacto con el complejo, esa paciente es captada. Y en este momento, ante la esperada que teníamos del ingreso del virus al país, se tenían áreas específicas, y el complejo la tenía, para la atención de pacientes con síntomas respiratorios tipo gripe, donde se le segregaba del resto de las morbilidades de las enfermedades que se recibían en él. Ella estuvo en todo momento, ella se le mantuvo aislada en un área diferente, se le colocó la mascarilla, que la idea es reducir la propagación del virus al colocarle mascarilla. En cuanto al avión, particularmente, ¿se puede saber cuándo llegó esta persona en este avión de España? Porque mucha gente vino de España en estos días y está preguntando. Sí, ella llegó el domingo, en el vuelo que llega, sí, se mencionó. Es que acá me está escribiendo el expresidente Ernesto Pérez Valladares y me dice, y yo creo que hay que prestar atención a este tema, qué vergüenza, he llamado al 169 y el número no está operativo. Y en el 112 no tienen ni idea y te pasan de persona en persona. Nosotros estábamos verificando con el 169. Ya esta mañana, hace unos minutos, se activó. A la segunda llamada nos estaban contestando, pero esto pasó anoche con una pareja que venía en el avión y es la parte que me preocupa, ¿no? Anoche no fue el domingo, ella llegó... No, pero en el caso que me plantea el expresidente Ernesto Pérez Valladares dice que pasó anoche con una pareja que venía en el avión. Es más, el expresidente tuvo que llamar al vicepresidente de la República para que hubiese algún tipo de respuesta, o sea... No me queda claro cuando dice que pasó anoche, que venía en un vuelo... No, después de la noticia, o sea, que la pareja se enteró de eso, claro. Bueno, si funciona o no funciona el 169. Sí está funcionando, de repente tenía un horario muy específico. Lógico que ahora ante esta situación, ese horario se va a ampliar, claro 24 horas. Es lo que le pedimos, doctora, la comprensión. O sea, nosotros estábamos trabajando en un momento dado, todo esto que se está haciendo con este tema es muy dinámico. Se trabaja por fases. Nosotros estamos ahorita mismo, hasta antes de la confirmación de este caso, trabajando como país no afectado con las medidas y los protocolos que se establecen. Esto va a cambiar. Muchas de las medidas van a cambiar y eso es lo que le pedimos a la población. O sea, hemos trabajado desde el día 0, desde que empezó enero, estableciendo protocolos, guías de acuerdo al momento. Algunos me preguntan, doctora, ¿por qué razón no se le hizo un examen específico a los pacientes, por ejemplo, que vienen de España? Tengo entendido que en España la situación no es de alarma, pero entonces no hubo controles tampoco en el aeropuerto de España versus aeropuerto de Panamá. ¿Cómo le explicamos a la Hoy en día sí es de alarma la situación en España. Hoy en día sí es de alarma, en su momento. Hay países que
como Panamá, la vigilancia intensificada que tiene en el aeropuerto, en los puertos, en las fronteras terrestres, hay países que no la han establecido, o sea, no han valorado realmente si es necesario o no es necesario. Los protocolos van a cambiar. Muchos protocolos van a cambiar. Nosotros todavía vamos a seguir con la vigilancia que se tiene en los aeropuertos, porque nada más es un caso que vino de España. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de establecer medidas que nos permitan de una manera detectar muy oportunamente los casos, aislarlo, interrumpir esta cadena de transmisión, tratar de reducir hasta donde más podamos esta transmisión comunitaria como ya tienen algunos países, de una u otra manera tratar de reducir la carga que pueda en el caso de la línea aérea, ya país. se habló con la línea aérea, porque en el caso de Costa Rica recordamos que cuando identificaron el caso, muy similar también, venía de Panamá, se detuvo el avión de Copa allá en Costa Rica. Claro. No sé si en el caso panameño se ocurrió algo similar. No se detuvo porque aparentemente la paciente desarrolla los síntomas cuando entra al país. Ella desarrolla los síntomas, ella llega en el vuelo que creo que llega a mitad de tarde, todos los días, y ella muy temprano en la mañana está. O sea, el tiempo que pasó fue muy corto. Ahorita mismo ya a los contactos de ella intradomicilio se le tomaron las muestras, ellos están igual que ella ahorita mismo haciendo su vigilancia en casa, donde no pueden salir, y ahora se va a buscar todo lo que se hizo con ese vuelo a Costa Rica, de buscar los contactos que le avisaron a Panamá, que había viajeros. O sea, va a suceder exactamente lo mismo. Y es importante hacer ese llamado nuevamente, doctora, a aquellas personas, panameños que actualmente están viendo Telemetro Reporta y que iban en ese vuelo, saben que fue el vuelo del domingo en horas de la tarde, que se comunican al 169 para tener mayor información, porque muchos de ellos quizás estuvieron expuestos. Claro. Estuvieron, de hecho, si la paciente estaba allí, estuvieron expuestos en su momento, para que se comuniquen, solamente para tener referencia o tener alguna guía de cómo actuar en caso de tener síntomas. Hay un protocolo de privacidad también, ¿no? Claro, sí. En estos casos, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿la señora afectada tendrá hijos? ¿Sus hijos fueron a la escuela? No. O sea, son preguntas normales que surgen entre la comunidad. Yo creo que es lo que tú señalas, la privacidad. Yo creo que el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, han establecido y tienen muy claramente cómo ella tiene 2 contactos intradomicilio. Esos 2 contactos ya fueron captados. O sea, 2 familiares viven con ella. 2 familiares que viven con ella ya fueron captados, ya están en seguimiento. Hoy hay que Pero por lo menos, son menores de edad, son mayores de edad. Bueno, una de las personas sí sé que es mayor de edad, la otra realmente desconozco, pero sin embargo, ellos ya recibieron las recomendaciones. Y si esa persona pudo estar... ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pueda ser menor, pueda ser una persona que fue a laborar, no significa necesariamente que eso vaya a desencadenar. O sea, si bien es cierto, todavía hay mucho, el espectro clínico de la enfermedad no se conoce, lo del periodo de incubación se está hablando de 14 días, si la posibilidad de, aunque yo no tenga síntomas, lo pueda transmitir, todo eso es que todavía se conversa. Esa es parte de la incertidumbre que existe. Claro. Y yo voy a hablar en función de todos los que de una forma u otra estamos expuestos a la información, en la era de las redes, la desinformación también, y la falta de conocimiento del tema. Esto es lo que trae, lo que vemos en pantalla, gente en masa comprando alcohol, comprando Lysol y ni siquiera saben cómo usarlo, ni para qué usarlo. Ellos piensan que al rociarlo en una taza, cuando es mucho más complejo quizás el proceso de transmisión del virus. Sí, el virus ya les digo, y ojalá todos los que nos estén escuchando se conviertan en agentes multiplicadores y lo transmitan a otros. ¿Qué sucede? En este momento, todos los que residimos en el territorio nacional tenemos responsabilidad en lo que nos toca hacer de aquí en adelante. Responsabilidad con nosotros, responsabilidad con los demás, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, en las instalaciones de salud. Todos tenemos una responsabilidad. O sea, buscar la información, buscar las fuentes oficiales. Si yo sé cómo se transmite y que se ha estado repitiendo, que es por gotas, que por contacto, qué significa transmitirse por gotas, qué significa transmitirse por contacto, yo creo que
en esa medida yo voy a tener la capacidad de tomar decisiones de qué yo tengo que hacer. Eso es importante, doctora. Claro, es que es muy importante. Es la higiene de mano frecuente. Es la medida individual más efectiva que podemos tener. Y en este evento y en cualquier otro evento. Sabe, doctora, que comúnmente cuando se tiene un resfriado se dice que no es necesario ir a un centro médico. En este caso escuchaba que si se tiene de repente síntomas leves, no es necesario ir a un centro hospitalario, sino que tratarse en casa. Usted dice que la paciente que actualmente es el primer caso en Panamá confirmado, tiene 2 familiares. ¿Cuáles serían los correctivos a tomarse? ¿Debemos asistir? ¿Debemos llamar a través de la línea 169 claro, para de repente tener información? ¿Qué hacer en casa para proteger a nuestra familia y protegernos? Se está tratando ahora de hacer una atención domiciliaria, que la persona llame a este número. Igualmente la Caja de Seguro Social va a activar un número para que las personas llamen de tener algún tipo de sintomatología, donde dependiendo del interrogatorio que se le haga, ahora lo que se está buscando es que una persona que pueda ser sospechosa esté el menos tiempo posible haciendo recorridos para ir a una instalación de salud. Y igualmente para que no se congestionen, porque el resto de las enfermedades van a seguir y van a estar buscando ayuda. Entonces, esta persona, dependiendo de lo que le diga, se traslada a la casa de quien llamó y lo evalúa para ver si es domiciliariamente. Esa es la atención para tranquilidad de la comunidad, que está preocupada en función de los lugares donde pudo estar esta persona y que no se puede difundir públicamente esto. El Ministerio de Salud, por ejemplo, si hay un menor de edad involucrado, me imagino que esta mañana va a la escuela y toma acción en la escuela. Claro que sí. O sea, al lugar de trabajo de esta señora, me imagino que el Ministerio de Salud va y toma acción en el lugar. Todo eso es parte, por eso que esto es parte de cómo aún podemos contenerlo. Nada más tenemos, o sea, hay países que no están afectados, hay países que tienen casos esporádicos, hay países que tienen conglomerados, que todos están concentrados y generalmente tienden a ser inicialmente los familiares, y ya puede llegar un momento en que hay una transmisión comunitaria. Y en el aeropuerto, nosotros tenemos que hacer para evitar que haya esta aquí me escribe alguien acerca de que vivió el caso en Colombia recientemente. Dice, viajé el viernes a Colombia, nadie podía entrar, eso fue en Colombia, al área de migración si no pasaba revisión médica. Contrario en Panamá. Llegué a Panamá el domingo y nadie pasó tal control a pesar de que habían vuelos de Europa. Esto va a cambiar, me imagino, a partir de hoy. Claro, es que, miren, ahorita mismo se tenían en vigilancia de personas que se debían de quedar en su casa para seguimiento de los 4 países que estaban mayormente afectados. Se utilizaron criterios del riesgo que podía significar por el número de casos, qué podía significar para nuestro país, y se consideró que eran los países, era China, Corea del Sur, Italia, Irán. Sin embargo, de una u otra manera hay que evaluar, porque si ustedes se fijan, los casos en España subieron de un momento para otro. Fue exponencial, en 24 horas. Exactamente, explotó. Ellos tenían 400 y algo y ya tienen más de 1000. Lo mismo Francia, lo mismo. Entonces, eso es lo que todos los días se hace, evaluando esta situación. O sea, hoy hay que sentarse a evaluar, porque la medida aún en los aeropuertos no se va a quitar. Solo tenemos un caso que es importado y que nos puede dar la oportunidad de seguir trabajando para la contención. Dice el Ministerio de Salud que el tema del lavado de agua es importante, doctora, pero creo que es importante el mensaje, que hay algunas comunidades que no tienen agua. Aquí me están informando que escuelas como la Guillermo Andreve en Arreján no tienen agua. Muchísimas. Hay comunicación con el Ministerio de Educación para ver esos casos en puntual. Con el Ministerio de Educación se ha trabajado muy, muy de cerca. Incluso se ha desarrollado un protocolo para implementarlo en las escuelas, del manejo de este tema. Pero ¿cómo hacerlo sin agua, doctora? Definitivamente, si no hay agua, hay que dar otra alternativa, que es el alcohol gel. El Ministerio de Educación ha adquirido un número importante de alcohol gel. A veces no es fácil decirle a un padre, una madre, compra el alcohol gel cuando hay otras necesidades básicas que en ocasiones y sobre todo porque no se subieron los pueden precios, suplir. Sí. Entonces, poderle decir, pero el Ministerio de Educación ha sido un aliado desde el día número 1 del trabajo que se está haciendo en el ministerio, preparándose, porque ya sabía que empezaban las clases. Entonces,
hay que trabajar, hay que seguir trabajando con ellos. Eventos masivos, por ejemplo, como las ferias, que ya, esta es la época de ferias. De hecho, esta semana se inaugura una. ¿Qué se van a tomar en cuenta? Todo esto hay que evaluarlo y eso depende de cómo siga comportándose el virus en el país. Qué tan rápido puedan seguir apareciendo más casos, qué tan rápido ya los casos no dejen de ser esporádicos, sino que ya haya más casos, qué tan rápido los casos ya no van a estar conglomerados, que si soy yo, es toda mi familia, o sea, todo eso se necesita para evaluar en un momento dado y decir, bueno, vamos ahora a establecer otro tipo de medidas, como han hecho otros países, que incluso Italia ya fue muy drástico, cerró prácticamente. Sí, esas son otras medidas. Cerrado, Pregunta. Por eso entonces hay que ir evaluando. Esto ahora va a ser una evaluación diaria de medidas a tomar de aquí en adelante. Ahora bien, sí, en ese mismo sentido también nos preguntan cuáles son las recomendaciones para las empresas. Dada la incertidumbre, insisto, de no saber en qué lugar trabajaba esta señora, evidentemente todas las empresas están preocupadas. ¿Cuáles son esas recomendaciones para manejar en las empresas? Sobre todo ambientes cerrados, aire acondicionado, condiciones puntuales en donde puede ser mucho más factible. Ambiente más frío. Recordemos que sí, puede ser ambiente cerrado y aire acondicionado, pero que la transmisión es por gota, no es aérea, el virus no se mantiene suspendido, no va a eso es importante. meterse por los aires acondicionados, o sea, no se necesita ningún sistema especial de aire acondicionado. O sea, es la limpieza, es la etiqueta de tos al toser, estornudar, es que si yo estoy enfermo, yo no voy a mi trabajo más en este momento. Hay que ser más flexible, por ejemplo, se ha conversado con los empresarios en esta dirección para que sean más flexibles en esa dirección. Sobre todo por esas personas que, como ustedes mencionan, se tienen que quedar en su casa. Es ver cómo las empresas, o sea, si yo me tengo que quedar en mi casa, pero mi empresa igualmente me va a descontar, yo no estoy dispuesta, yo necesito mi dinero. Entonces, si me van a... Entonces, todo ese trabajo se está haciendo para de una u otra manera, por eso les digo, este es un compromiso de todos en este momento, de todos los que estamos en el territorio nacional. Yo creo que hay que resaltar lo que usted acaba de decir, la forma de transmitir el virus es por gotas y es por contacto, pero no por contacto piel, sino es la proximidad a la persona y que te caigan esas gotitas de saliva, son el principal problema. Igualmente, por eso decimos que evitemos los saludos de manos, de besos, de manos, porque si yo no practico la higiene al toser, estornudar y lo hago con la mano y no busco ninguna barrera entre mi mano, mi boca y mi nariz y posteriormente ni siquiera me lavo las manos y yo saludo a Virna, ahí se lo llevé. Ahí se lo llevé, ella se va a llevar esa mano o esos dedos a la nariz, a la boca, a los ojos y es la puerta de entrada. Y ya hay un caso más. Las mascarillas, doctora. Sí, las mascarillas, eso es muy importante. Porque ayer muchos molestos me escribían, ¿cómo es posible que ya no hay mascarilla, que ahora se duplicaron los precios, triplicaron los precios? ¿Qué tan efectivo es la mascarilla o si puede ser un potencial cultivo de propagación? La mascarilla es un insumo en este momento bien valioso y bien importante, pero hay que tenerlo adecuadamente y no abusar, racionar su uso. O sea, ¿quién debe usar mascarilla? El que esté enfermo. Porque eso le protege que al toser o estornudar no propague el virus. ¿Quién debe usar mascarilla si no está enfermo? El que está cuidando al que está enfermo. Y si va a estar a 1 metro o menos de distancia. Si el enfermo está en su recámara y él está en la cocina, no necesita estar con mascarilla. Pero si va a entrar algún contacto con ese enfermo para cuidarlo, sí. ¿Quién debe usar mascarilla? El personal de salud que va a atender a estos casos pues, con cuadros respiratorios tipo gripe en este momento. Él debe de usar mascarilla también. O sea, en la medida que usemos la mascarilla correctamente, en esa misma medida vamos a poder mantener el abastecimiento de este insumo que es uno de los más importantes en este momento. Claro, para la persona que tiene, entendamos, porque es que hay mucha gente que la ha comprado y ahora la moda es andar con mascarilla. Andar con mascarilla no tiene sentido, y no tiene sentido por lo mismo que les dije, que no solamente es por gota, es por contacto. ¿Qué hago yo con una mascarilla si yo no, el que pasó al lado mío y acaba de pasar, estornudó sin tomar las precauciones y yo... En algún momento me voy a quitar la mascarilla. Toco la superficie. Terrible. Y es reciente. Vamos a aclarar también un punto, porque
por la conversación y ante la ignorancia, pudiese pensarse que entrar en contacto con la gota y en la piel se transmite el virus. No, no, no. Es en la gota y pasarse la mano por la cara. Por la cara, la boca, ese es el proceso la nariz, para contagiarse. a los ojos. Exactamente, así mismo es. No es que si O sea, yo lo no es en toqué, contacto con la piel, no, ¿ah? ni que si yo lo toqué con esta mano y me agarro el antebrazo, no. Es llevarte esa mano contaminada por estas gotas que contienen el virus a la boca, a la nariz o a los ojos. Es la puerta de entrada. Ese es el punto. Esa es la puerta de entrada del virus. Por eso que la mascarilla solita me puede producir, si yo no estoy enfermo, una falsa seguridad de que no me va a pasar nada, porque no estoy tomando las precauciones con todo el contacto de superficies con los que Es yo importantísimo resaltar eso para conocimiento de la comunidad. O sea, ¿cómo se transmite el virus? No se transmite vía aérea. Resaltamos, no se transmite vía aérea. Se transmite por estar en contacto con los fluidos de la persona afectada. Ese fluido, ¿cómo es? A través de la saliva, que te puede caer en la mano y de la mano te la llevas a la boca. O en el lugar donde estás. Donde o en el lugar donde estás. ¿Son efectivos? Sí, Tiene claro. que tener un porcentaje. No, pero también algo entender específico cuánto tiempo de dura, limpiar. porque Sí, la eso- saliva sobre una superficie, ¿cuánto Claro, tiempo dura? Eso, mire, este es otro de los puntos que todavía con este virus no se sabe. tiene claridad, por eso insistimos en la limpieza. Generalmente con los otros virus no es mucho el tiempo, con este no se sabe. Estamos esperando que sea igual, por eso la importancia de la limpieza. En promedio, Sí, ¿cuánto es? se pudiera hacer 16 horas, 18 Oye, horas, es bastante. 24 horas, Ejemplo, 8 horas, 7 para horas. ejemplificar la acción, o sea, una persona afectada llega aquí a este set, habla, porque aquí habla todo el Todo mundo, el mundo y se llena de saliva toda claro, esa área. hay que desinfectar. Esa saliva en este escritorio puede quedarse unas 15, 16 horas. Sí, puede Llega una quedarse, persona, toca, toca, se lleva la mano a la boca y ahí se contagia. Así mismo es. Yo creo que hemos sido muy gráficos, Sí. pero La de limpieza, esa forma se da el contacto. La limpieza Sí, es importante. la limpieza es importante. Los desinfectantes, Sí. todo lo que veíamos a las personas ayer comprando, que es tan efectivo porque no Sí. es cualquier limpiador. O sea, hay cosas específicas para limpieza para que de inmediato sea efectivo y cortar esa barrera de las Claro. 8, 16 horas. Sí, los compuestos clorados, el cloro comercial claro, ¿El alcohol? diluirlo. No, el alcohol es otro desinfectante también. qué que podemos porcentaje el utilizar. alcohol? que no sea menor de 60, 70 hasta 95%. Hay que leer la etiqueta, Tanto el que allí lo dice. utilizas para la desinfección como el que utiliza para la higiene de manos. Y con la higiene de manos, cuando usamos alcohol gel, es importante que se sepa también que cuando tú te pones la gota de alcohol gel, tú te vas a frotar hasta que se seque. Así sea el ¿Cuál es la tiempo. forma correcta para educar a O nuestros sea, televidentes? tú te frotas, te pones o te lavas las manos, las palmas de las manos, el dorso de la mano, entre las uñas, entre los dedos, y te vas todo hasta cubrir, hasta la muñeca. Tú cantas 2 veces cumpleaños. Después que tú cantas 2 veces cumpleaños, ahí ya tú terminaste. Pero, ¿cuánto tiempo y cuál es el Claro, y proceso la también? velocidad en que Porque tú lo presta atención a lo cantes. que le voy a decir. Si usted hace esto en una oportunidad, perfecto. lo que se hace con- mató los siempre. gérmenes en ese momento. Pero tienes que Pero seguir si dentro de una hora se encuentra en otro lugar, toca y se toca los ojos, Ajá. ¿Qué se tanto toca dura la la nariz, mano? se toca la Claro, boca, vuelve y sí. se contagia. Sí, O sea, la es que barrera, todo y el ¿cuánto gel. dura esa barrera cuando tú una vez lo has hecho? O sea, esa barrera te puede durar porque pues el alcohol gel definitivamente Penetra. que produce algún tipo de protección, pero la idea es que si tú volviste a tocar otro y tú estás en un lugar donde tú no sabes lo que está pasando, sobre todo donde hay muchas personas, si tú vuelves a tocar superficie, vuelve higienizar. Igual cuando uno abriendo las puertas, siempre hacemos esto, de repente hacerlo de esta forma, ¿no? Se contaminan las perillas de las puertas, o sea, todo lo que es O sea, superficie. toda puede superficie es la que uno contaminar. tiene que prestarle atención. Y no solamente prestarle atención, es prestar atención y estar enfocado en saber qué uno hace después de tocar De esa tocar, superficie. Exactamente. Aunque Después que yo hago. se laveó las manos antes Sí. de ir tocar la superficie, Sí. hay que volver a hacerlo. Sí, yo estaba leyendo la vez pasada un artículo que dice que una persona para que realmente diga mantengo mis manos limpias, dice que por lo menos son 25 veces al día que yo debo haberme lavado las manos o haber Eso utilizado es lo que tenemos alcohol que gel. adoptar ahora. Lo estaba leyendo en un artículo y dije, bueno, 25 sería interesante Wow. empezar a contar desde que inicio mi día, ¿no? Es parte, o sea, las actividades en donde
entonces en las actividades en donde hay aglomeración de personas, definitivamente que sí se convierten en un foco posible de transmisión, claro, ¿no? porque uno no sabe quién es el que está enfermo. Exactamente. Por eso que las personas ¿Quién que le están habla? enfermas... ¿Quién le ofrece un alimento? Sí, le estamos pidiendo que se abstengan de estar en estos sitios donde hay mucha aglomeración. Ferias, hay muchos que van a los centros comerciales solamente a pasear, o sea, todo Y esto las por personas el que momento. están sanas es una decisión de ellas hacerlo o no hacerlo. Las que están enfermas es su responsabilidad evitarlo. Y las que están sanas, decidir si lo hago o no lo hago, me expongo o no me expongo. Me imagino que hay una ventana también que el Ministerio de Salud está evaluando en función de cuál es el comportamiento del virus a partir de este momento, ¿no? Eso hay que hacerlo y es lo que toca ahora, ver cómo se está comportando, qué tan rápidamente pueden ir aumentando los casos en el país, si siguen siendo casos que están relacionados a algún viaje o ya empieza la transmisión de familiares o empieza la transmisión en grupos comunitarios, porque ahí es donde se va a ir extendiendo, ahí es donde se va. Hay 4 momentos: países no afectados, países que esporádicamente tienen casos, estos donde son conglomerados específicos que se dan, y ya cuando la transmisión es comunitaria. Entonces, por eso nosotros todavía tenemos que contener y mitigar. Mitigar para que la carga que pueda producir en el país este evento produzca el menor daño, afecte lo menos posible. Bueno, por ahora una de las características para poder identificar un caso cero positivo, que creo que así se le llama, Un caso positivo, de coronavirus era si uno había estado en el extranjero. Claro. Claro, esas características cambian a partir de este momento porque Del las primer personas que caso. estuvieron ayer en el complejo ya son... Estas definiciones Ay, no, qué de casos van a ir cambiando. Bueno, estas definiciones de casos van a ir cambiando. Tal vez no cambien hoy, pero sí conforme vayan apareciendo casos y las características de estos casos que vayan apareciendo, eso obliga a cambiar estas definiciones. Yo recuerdo con la pandemia de influenza H1N1 del 2009, se empezó con una definición de caso. Cuando nosotros dijimos, bueno, ya controlamos el evento, ya llevábamos 4 definiciones de caso. Ahorita nosotros necesitamos definiciones de caso que sean muy sensibles para captar la mayor posibilidad de pacientes que pudieran ser sospechosos. Esa es una estrategia que tenemos que mantener todavía en este momento, que todo lo que pueda ser sospechoso, captarlo, hacerle la prueba y de salir positivo, aislarlo muy rápidamente. Los casos que se presentaron en un plantel educativo en el día de ayer, secundario, doctora, no tienen nada que ver con coronavirus. O sea, hasta el momento no se ha podido evidenciar, o sea, se mencionó ayer que al profesor, al director, se le tomaron muestras para hacer las pruebas. Estamos esperando que el Gorgas nos dé esa información. El Gorgas ha empezado a trabajar ya, a partir de que se confirmó el caso, 24 horas corriendo pruebas. Entonces, eso es uno de los cambios que se va viendo. La línea esta que dicen que 169, exactamente. Ahora ya va a empezar a trabajar por más tiempo. Y es lo que les digo, esto es muy dinámico, esto va cambiando dependiendo de lo que vaya ocurriendo, siempre tratando de ir por delante de los casos, ganarle la batalla a ellos antes de que esto se siga propagando. Claro, hubo muchos cuestionamientos ayer, el por qué enviar a la paciente a su casa. Lo que dijo la ministra era que se trataba de un caso leve. Leve. Dada esas Tos y las fiebre. características y por lo que estamos viendo internacionalmente, en el mundo se está tomando esa decisión. Claro, ¿no? ese es el manejo. Todos los que son casos leves que no requieran estar en un hospital, ellos pueden ir a su casa con las medidas, con la mascarilla, con las recomendaciones para el paciente, recomendaciones para los familiares de lo que tienen que hacer. Pero eso es como lo que llamamos atención domiciliaria. Pero como en un caso de gripe, normalmente a un miembro de la familia le da gripe y a todo el mundo le da gripe. Sí, claro, Es que por eso eso lo se como- manda con recomendaciones y de lo que tiene que hacer. Entonces se en mantiene su lugar. vigilada a las personas y hay que Sí, reiterar. Si claro. usted de repente tiene algún tipo de síntomas, hoy por hoy, puede llamar al 169 antes de apersonarse a algún centro hospitalario y conversar con la persona. ¿Tienen suficiente personal? Porque lo tradicional en los call centers, doctora, y eso es así, que usted llama, Bueno, marque el 1, tal marque el vez- 2, marque el 5, el 10 y finalmente nadie te O sea, atiende. tal vez, como estábamos siendo país no afectado, pudiera haber no gran número, pero en este momento, que en lo que está sucediendo, igualmente hoy se va a evaluar si se va a necesitar más personal para que Para atender atienda esas estas llamadas. líneas. Sí, esto ya ustedes van a ver en el transcurso de los días
cómo esto va cambiando, medidas van cambiando, indicaciones se van dando, que esto va a depender de cómo se vaya. Doctora, no se vaya, tengo una pausa porque es que tenemos muchas preguntas y la orientación es importante. Hemos tomado este tiempo del noticiero no en vano, sino en función de orientarlo. Creo que hemos aprendido muchas cosas esta mañana que hay que resaltar. Uno, la manera en que se transmite el virus. El virus no se transmite en el aire, se transmite en contacto con fluidos, se transmite en contacto principalmente con la saliva. Que haya caído sobre una superficie, al tocar esa superficie y usted pasarse la mano por los ojos, por la nariz, por la boca, ya puede ser un potencial paciente. Eso es importante entender y de allí la necesidad de higienizar. Eso es clave. ¿Qué debo hacer ante el primer caso de COVID-19 en Panamá? Y aquí hay orientaciones importantes que está difundiendo el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Lo primero es mantener la calma, es lo que se recomienda. Informa en cuentas oficiales. Hay mucha especulación y muchos también graciosos en redes sociales. Terrible. Mucha gente ignorante en redes sociales, divulgando cosas que no son. Yo creo que hay que mantenerse en función de las cuentas oficiales. Evite el saludo de manos o abrazo. Esa es otra recomendación importantísima. Siga las medidas de prevención, el protocolo de tos y estornudo y el lavado frecuente de manos. ¿Qué significa? Tápese la boca a la hora de toser, tápese la boca a la hora de estornudar. Y si tiene síntomas respiratorios, es decir, se siente un poco mal, esto inclusive vale con la gripe común. No acuda a lugares conglomerados. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta informando acerca de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus.